primer lugar a todos vosotros por, bueno, pues en esta hora tan intempestiva prestar atención a estas intervenciones. Por otra parte, las dos que me han precedido han sido de un alto nivel. Agradezco, por supuesto, a Gonzalo la oportunidad de volver al CEU. Yo salí de aquí hace 36 años y para mí es un honor poder participar en esta conferencia. Voy a intentar ceñirme al tiempo que tengo. Comparto mucho de lo que ha dicho tanto Rodrigo como Alejandro. Y bueno, desde la Comunidad de Madrid, partiendo de esa realidad, es decir, del gran reto al que se enfrenta Europa, España particularmente, bueno, pues hemos intentado dar una respuesta que, por lo que he tenido la oportunidad de escuchar en la intervención de Rodrigo, se aproxima bastante a algunas de las medidas que se han implantado en Hungría, teniendo en cuenta que, claro, Hungría es una nación, mientras que la comunidad autónoma es una comunidad autónoma y, por lo tanto, hay campos en los que nosotros no hemos podido adoptar medidas porque no somos competentes para ello. Después lo explicaré. Bueno, hablábamos antes en la primera intervención, en las primeras intervenciones, de que esto es un caso que requiere voluntad política. Y yo creo que si algo ha hecho gala precisamente la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es precisamente mostrar un compromiso con esta cuestión desde el primer momento. Por eso ya sois conscientes que en el debate de investidura, en junio del año 2021, cuando tomó posesión nuevamente como presidenta, después de las elecciones del 4 de mayo, en ese discurso de investidura hizo una apuesta potente y puso en el punto de mira y en el primer punto del debate político precisamente la cuestión de la maternidad. Y ello con un doble objetivo. Uno, revertir el invierno demográfico, que también ha descrito Alejandro, y en segundo lugar, el potenciar, el reivindicar el papel de la familia. Por lo tanto, las medidas que anunció en ese debate de investidura se dirigían tanto al fomento de la natalidad como al fomento de la maternidad y la paternidad. Fruto de ese compromiso y en un corto espacio de tiempo, porque es verdad que esta legislatura concluirá en marzo del año que viene, en pocos meses, en concreto en enero de este año 2022, ya se ha aprobado la Estrategia de Protección de la Maternidad y la Paternidad y Fomento de la Natalidad y la Conciliación, que tiene una duración inicial de 5 años, del 2022 al 2026. Bueno, la elaboración, ¿cuál ha sido el proceso de elaboración de esta estrategia? Se constituyó en julio del 2021 una comisión interdepartamental formada por todos los viceconsejeros y secretarios generales técnicos de las 9 consejerías. Estaba presidida por el consejero de Presidencia y la vicepresidencia la ostentaba la consejera de Familia, Juventud y Política Social. Se realizaron estudios sociológicos, que después me detendré en las conclusiones extraídas de ellos, estudios demoscópicos y estudios estadísticos. Además, se realizó una encuesta pública que ha permitido a múltiples asociaciones realizar aportaciones a la misma. También se realizaron reuniones bilaterales con asociaciones. Se han llevado a cabo discusiones con grupos de mujeres en edad entre 20 y 45 años y también se han realizado una encuesta online. Finalmente, como os digo, la estrategia fue aprobada el 26 de enero del 2022. Bueno, yo creo que de las intervenciones que me han precedido todos podemos compartir la conclusión que pongo al principio, ¿no? En España cada vez nacen menos niños. En concreto, en la Comunidad de Madrid estamos con una cifra de fecundidad del 1,15 hijos por mujer y la edad de nacimiento de los hijos es de 33 años. Las mujeres tienen su primer hijo con 33 años de edad. El número de hijos, lógicamente, se ha desplomado y ya es el más bajo de todos los registros. En la siguiente proyección veis que aporto también unos datos. En España, con datos del 2019, nacían unos 360.000 niños, de los cuales 56.000 nacían en la Comunidad de Madrid. La tasa bruta de natalidad, esto es el número de nacidos por cada 1.000 habitantes, se situaba en 2020 en 7,7 en la Comunidad de Madrid, prácticamente igual que en España. La tasa global de fecundidad, esto es, los nacidos por cada 1.000 mujeres, se situaban en el 32,50 y el indicador coyuntural de fecundidad estaba situado, como he dicho anteriormente, en el 1,15, esto es, el número de hijos por mujer. Y por otra parte, también deciros que el número de mujeres en edad fértil, esto es de los 20 a los 44 años,
en estos momentos se sitúa en el nivel inferior. Solo es un 14% de las mujeres las que se encuentran en esa edad. Con respecto a la situación europea, los datos son muy similares. En Europa, conforme a los datos de Eurostat de 2019, el número de hijos por mujer en la Europa 27 era de 1,5. Nosotros estamos por debajo, en la Comunidad de Madrid el 1,15. La edad media de maternidad eran 30 años con 9. Nosotros hemos visto que estábamos prácticamente en 33 años en la Comunidad de Madrid y la tasa bruta de natalidad estaban en el 9,1. Nosotros estábamos en el 7,7. En cuanto a los países, veis que en cuanto al índice de fecundidad, Francia es el que mayor tasa de fecundidad tiene, índice de fecundidad tiene con 1,86, aunque es verdad que en el almuerzo que hemos tenido esto es explicable en parte por la importante aportación que realiza la población inmigrante que reside en Francia, y en los puestos bajos, y es una conclusión que antes ha hecho referencia Alejandro, efectivamente se sitúan 3 países del sur de Europa, en concreto Malta con el 1,14, España con el 1,23 a nivel nacional e Italia con el 1,27. En cuanto a la edad media, el país que tiene una edad media a nivel nación más elevada es Irlanda con el 32,4 y Bulgaria, por contra, sitúa la edad del primer nacimiento en los 27,8 años de la mujer. Como he dicho, se realizó antes de la aprobación de esta estrategia una serie de estudios a la que se llega a una serie de unas primeras conclusiones. En principio, las mujeres cada vez tienen menos hijos, las mujeres empiezan a tener hijos a una edad cada vez más avanzada, es algo que también hacía referencia Alejandro. Esto es vital porque si se retrasa el nacimiento del primer hijo, después por razones puramente biológicas, el número de hijos necesariamente desciende. Cuando el primer hijo se tiene a los 33 años, lógicamente solo te quedan muy pocos años de fecundidad para poder tener más hijos. Por otra parte, cada vez hay una menor proporción de mujeres en edad fértil, en concreto el 14%, y este es un dato, una conclusión que yo quiero destacar, que es que solo 1/3 de las mujeres entre los 18 y los 44 años pretendían tener un hijo a corto plazo. Es decir, entre las mujeres en edad fértil, solo 1/3 están pensando tener un hijo a corto plazo. Aunque es verdad, y viene destacado debajo, que otros 2/3 no descartarían tener hijos si se adoptasen medidas que pudieran revertir los obstáculos o los factores que desincentivan la natalidad. Por lo tanto, en la Comunidad de Madrid llegamos a la conclusión que era necesario poner con carácter urgente una serie de medidas para revertir esos factores y esas barreras. Como digo, para llevar a cabo la estrategia, llevamos a cabo un estudio sociológico y estas son algunas de las conclusiones que quiero compartir con vosotros. En cuanto a la importancia, la percepción que tienen los madrileños de la importancia de tener hijos, pues curiosamente ambos sexos, tanto hombres como mujeres, sitúan el tener hijos como una cosa muy importante. En concreto, le dan una puntuación de 7,5 puntos sobre un máximo de 10. En cuanto al número de hijos, pues el número de hijos se incrementa, como veis ahí, perdonad que pase aquí. Como veis ahí, el número de hijos se incrementa conforme aumenta el nivel de ingresos y se tiene una vivienda en propiedad. Pero es verdad que en el caso de las mujeres, cuando éstas incrementan sus ingresos a partir de 2.500 euros, ese número de hijos desciende. Tanto hombres como mujeres que ya tienen un primer hijo manifiestan que no tendrían más o que como máximo tendrían un máximo de 2 hijos. Y por contra, son las mujeres las que manifiestan un deseo de tener más hijos frente a los hombres. En cuanto a los factores importantes a la hora de tener hijos, los factores que se consideran esenciales a la hora de tener hijos son, en primer lugar, la estabilidad económica y laboral. Después también se valora mucho el tener el apoyo de un cónyuge en pareja, un poco vinculado a lo que antes comentaba tanto Rodrigo como Alejandro, ¿no? El tema de la estabilidad de la pareja, en el matrimonio a ser posible, pues eso es un factor que incide favorablemente en la natalidad. También tener una vivienda en propiedad
Y por último, tener acceso a escuelas infantiles de 0 a 3 años. En concreto, bueno, estos son datos que ya hemos proporcionado. El 65% es el que considera que una dificultad deriva de conciliar la vida familiar y laboral. Un 50% considera como un obstáculo la falta de recursos económicos y la inestabilidad laboral, y un 40% la dificultad la sitúa en acceder a una vivienda adecuada. Por otra parte, en cuanto a la edad idónea, pues se considera que la edad idónea para tener hijos es entre los 28 y los 30, aunque curiosamente, como habéis visto, de hecho, de facto, el primer hijo se tiene en una edad posterior. Eso indica que mucha gente, queriendo tener hijos, por esos factores o por la percepción que de esos factores tienen, pospone la edad de maternidad. Me voy a detener poco en esto. Bueno, 6 de cada 10 mujeres consideran que identifican la maternidad con la felicidad, pero por otra parte, en la percepción que tienen las mujeres, consideran que la maternidad ya no se idealiza. Algo que compartimos en el almuerzo con Alejandro, es verdad que la maternidad tiene muy mala prensa, igual que el matrimonio actualmente tiene muy mala prensa, y los valores que se transmiten a la sociedad hace que los jóvenes identifiquen la maternidad, bueno, como una pérdida de la libertad, como una pérdida casi de la vida, ¿no? De la posibilidad de disfrutar, lo cual es un error. Yo, por mi experiencia personal, que tengo 3 hijos, os puedo decir que es radicalmente falso. Yo diría que es precisamente todo lo contrario. Bueno, deciros que el 60% de las mujeres, y es la segunda de las conclusiones que os quiero trasladar, porque me quiero ajustar al tiempo, cree que la sociedad no es consciente de la importancia de la natalidad. O sea, las mujeres consideran que la sociedad no pondera el valor que aporta la natalidad. Esto es un poco lo que hemos comentado, es decir, el 60% considera que hay que mejorar las condiciones laborales, el 40% que hay que proporcionar ayudas económicas directas y beneficios fiscales, y el 40% considera que es necesario facilitar el acceso a la vivienda. Y ya paso un poco a describiros, siquiera someramente, la estrategia. Yo también enseño aquí el libro del que estoy hablando. Está publicado y si tenéis interés lo podéis sacar de la página del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Es disponible. Bueno, la estrategia se estructura en 4 ejes: el apoyo a la natalidad, la protección a la maternidad y paternidad, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y unas medidas instrumentales a las que después me referiré. En total son 80 medidas. A su vez, son 6 las líneas de actuación: las ayudas directas y beneficios fiscales, esto es ayuda directa que después describiré más detalladamente, y las bonificaciones y deducciones fiscales. En segundo lugar, las medidas para proteger la maternidad y la paternidad. Aquí englobaríamos, bueno, pues ayudas para facilitar, mejorar la fertilidad y también para la atención a las madres después del parto y también a las mujeres embarazadas. Aquellas que están en una situación de especial vulnerabilidad, la comunidad ya pone a su disposición centros maternales para que puedan optar a favor de la maternidad y no tengan que optar entre tener el hijo o no tener ese hijo, sino que la Comunidad de Madrid ya está en estos momentos disponiendo de esos centros maternales para ayudar a una decisión en el sentido correcto de que apuesten por la maternidad. La tercera línea de actuación serían las medidas para favorecer el acceso al mercado laboral. Hemos visto que las mujeres y en general toda la población de Madrid considera que son las barreras económicas y las barreras de inserción laboral las que dificultan el acceso a la maternidad. Por lo tanto, se han establecido ayudas a la contratación y ayudas para la conciliación. La tercera de las líneas sería las medidas para facilitar el acceso a una vivienda, que después hablaremos de ellas, las ayudas a familias, tanto para la atención a los menores, proporcionando plazas en escuelas infantiles, también el cheque para poder acceder a estas escuelas infantiles y también bonificaciones a favor de familias numerosas. Y las medidas instrumentales
que son 5 medidas instrumentales, entre las cuales está algo que es importante, y es que la Comunidad de Madrid va a establecer unas medidas, unas campañas para transmitir una imagen positiva de la maternidad y positiva también de la familia. Es algo que antes coincidíamos y que es importante, ¿no? Hay que revertir esta mala prensa que tiene la familia, que tiene la maternidad en nuestra sociedad, que creo que es radicalmente falsa, pero que es verdad que después de muchos años ha calado en la población que tiene que tomar el paso hacia la maternidad. Bueno, pues la Comunidad de Madrid en esas medidas va a hacer una apuesta importante dentro de los medios de comunicación para transmitir valores que se opongan a esa corriente dominante. Aquí viene un poco, no me voy a detener en ella, simplemente deciros que en este primer periodo se van a movilizar en torno a 4.100 millones de euros. Estamos en el 5% también del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es un importe relevante, entiendo yo. En estos 5 años es lo que pretendemos destinar al apoyo a la maternidad. Hablábamos, me voy a detener solo en algunas de las medidas para dar paso al debate. Las ayudas a la maternidad. Bueno, pues aquí yo destacaría, me voy a centrar en la primera. Las demás son ayudas que hemos puesto ya se está tramitando un proyecto de ley para las medidas fiscales, pero lo que yo quería comentaros sobre todo es la primera de las medidas que aparece, es la ayuda directa. Desde el 1 de enero del 2022 está vigente una ayuda directa para las madres que tengan hijos antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque queremos incentivar precisamente que se adelante la edad de la primera maternidad. Son 500 euros para aquellas madres que tengan unos ingresos inferiores a 30.000 euros en declaración individual o 36.200 en declaración conjunta. Estadísticamente hemos comprobado que solo un porcentaje mínimo de mujeres activamente, laboralmente, que perciben ingresos en esa edad está por encima de esos umbrales. O sea, la práctica totalidad va a tener acceso a esta medida y es totalmente compatible con cualquier tipo de ayudas y, por supuesto, con las retribuciones. Esto hace que, os voy a dar un dato, que una mujer que tenga, que tenga su primer hijo antes de los 30 años, compatibilizando esta ayuda con otras ayudas a las que también tiene acceso, por ejemplo, la tarifa plana para autónomos o el nuevo cheque de educación, podría percibir de la Comunidad de Madrid en estos 3 años un total de 34.000 euros. Esta ayuda se va a percibir desde la 21ª semana de gestación hasta que el menor cumpla 2 años. Actualmente, aunque se ha puesto en marcha desde enero, a 25 de abril, que es el último dato disponible, ya hemos tenido 6.000 solicitudes y bueno, se están tramitando y esperemos que próximamente ya puedan hacerse efectivo el pago de las primeras ayudas. Otro de los ejes que os comentaba es precisamente el plan de fertilidad de la Comunidad de Madrid y de ayuda a familias monoparentales. Bueno, se van a fomentar los tratamientos de reproducción asistida para aquellas mujeres que deseen tener hijos y que tengan dificultades, ampliando la edad en que pueden optar a estos tratamientos hasta los 45 años y también se puede pasar de 3 a 4 intentos. Se van a ampliar a 1.500 las plazas para la atención primaria, para la atención temprana, es decir, para aquellos hijos que en una edad primaria de 0 a 6 años requieran alguna atención por presentar alguna discapacidad o algún retraso. La segunda de los ejes en los que vamos a actuar son más plazas públicas. Os había dicho que era uno de los problemas que identificaban. Se van a ampliar en 5.400 plazas hasta llegar a las 57.000 las plazas públicas en escuelas infantiles y se va a incrementar al doble, se va a duplicar hasta los 2.658 euros el cheque para el acceso a estas plazas públicas. En cuanto a los planes de vivienda, describo aquí tres medidas. Un plan VIVE para el alquiler para jóvenes de menor de 35 años, un programa que hemos denominado Mi Primera Vivienda, que supone una ayuda para la adquisición de viviendas por parte de los jóvenes de menos de 35 años y también
se va a facilitar un aval o un seguro de hasta el 20% para aquellos menores, para aquellas personas jóvenes de menos de 35 años que quieran acceder a una hipoteca. También, como os digo, en esta semana se aprobó ya el anteproyecto como anteproyecto de ley de medidas fiscales y en ella hemos incorporado 3 nuevas deducciones, que son una deducción para la contratación de cuidadores de hijos de menos de 3 años, con una bonificación del 25% de la cuota de seguridad social, una nueva deducción por adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos, que va a permitir que te devuelvan esa deducción, te vas a ahorrar el 10% del precio de adquisición durante prorrateado en los 10 años, con un límite anual de 700 euros de la cuota del IRPF y también una deducción de arrendamiento en vivienda habitual para jóvenes que podrán deducirse en el IRPF hasta un máximo de 1.200 euros, un 20% más del actual. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Y con esto ya voy concluyendo. El objetivo que queremos es, porque todo plan, si no tiene unos objetivos medibles, pues no merece esa denominación, ¿no? Nosotros hemos sido tan atrevidos que nos hemos fijado un objetivo y hemos dicho que actualmente, como habéis visto, en el año 2019 nacieron en la Comunidad de Madrid 56.000. Bueno, pues queremos que se revierta esta tendencia y que se incremente el número de hijos. Y hemos fijado un objetivo, veremos si lo alcanzamos o no. Y ese objetivo es que volvamos a alcanzar el número de hijos que teníamos en 2019, que serían 75.000. Es decir, nos hemos propuesto incrementar entre 25.000 en un escenario prudente más hijos al año, ¿vale? En el periodo, entre 25.000 y 50.000 en el periodo de vigencia de esta estrategia. Ya concluyo simplemente con una afirmación. Todo esto lo que pretendemos desde la Comunidad de Madrid, yo creo que lo ha expresado muy correctamente la presidenta, es que quien quiera tener un hijo en la Comunidad de Madrid no debería tener ninguna dificultad para que le haga renunciar precisamente a ese deseo. Bueno, yo creo que la estrategia que os he descrito y que por limitación de tiempo no podemos ahondar en ella, incluye medidas muy variadas también. Vamos a confiar, es una estrategia que tiene una vigencia inicial de 5 años, pero evidentemente el cambio de mentalidad, el cambio de valores, esto es un grano más, un granillo de arena más en este impulso que es irrenunciable, pero que tiene que dilatarse en el tiempo para obtener los resultados que tan necesarios son para, bueno, pues poder romper esa tendencia al invierno demográfico que tan acertadamente ha descrito Alejandro. Muchísimas gracias por vuestra atención.